Bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal encontrarás vídeos sobre las últimas novedades de revistas que más te interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están incluidos en otros sitios de revistas. Permanezca atento para disfrutar de una experiencia placentera. La acusación de que Hakan Sabanci, quien mantuvo silencio durante todo el proceso de separación, había obstruido a Hande Erçel, conmocionó al mundo mediático. El trasfondo de la largamente rumoreada ruptura volvió a cobrar protagonismo gracias a la actividad en redes sociales. Si bien se sabía que la pareja había terminado su relación, los detalles tras estas acciones digitales despertaron curiosidad. La mención de Arzu Sabanci, en particular, llevó el asunto a un nivel mucho más impactante. Los usuarios de redes sociales comenzaron a preguntarse: ¿fue toda una batalla por el respeto mutuo? A medida que avanzaban los acontecimientos, todas las miradas se centraron en Sabanci. Las señales iniciales, que comenzaron en agosto de 2025, se descartaron como triviales en su momento. Pero hoy se está reinterpretando la importancia de cada detalle. La eliminación de todas las fotos de Hande Erçel con Hakan de Instagram fue el primer paso importante que confirmó que la relación no tenía vuelta atrás. Esta acción fue interpretada por la prensa sensacionalista como una confirmación silenciosa de la ruptura. La posterior purga de fotos de Hakan Sabanci llamó la atención. Este distanciamiento digital entre ambos se hizo cada vez más evidente en las semanas siguientes. Si bien en ese momento se barajaba la posibilidad de una reconciliación, la actividad en redes sociales sugería lo contrario. El hecho de que el seguimiento continuara a pesar de la eliminación de las fotos mantuvo viva la conversación. Me pregunto si la puerta no se ha cerrado por completo. Los usuarios de redes sociales consideraron la posibilidad de que la pareja no se hubiera dejado de seguir. Sin embargo, a medida que el silencio se prolongaba, las esperanzas se desvanecían gradualmente. Los programas de revista exploraron numerosas posibles razones de la ruptura. Durante este periodo, las actitudes de las familias también fueron objeto de escrutinio, y se dijo que la familia Sabanci había quedado completamente relegada. Finalmente, la decisión de dejar de seguirse se convirtió en la declaración definitiva. A finales de noviembre, cuando se reveló que Hande y Hakan se habían dejado de seguir en Instagram, quedó claro que la separación había llegado a su punto final. Esta decisión generó un gran revuelo en la prensa sensacionalista, y los usuarios de redes sociales inundaron rápidamente los medios con comentarios al respecto. La falta de declaraciones de la pareja alimentó aún más la especulación. El hecho de que la decisión de dejar de seguirla fuera mutua llevó a especular que la separación no había sido amistosa. Todas las miradas se centraron inmediatamente en la familia Sabanci, y la postura de Arzu Sabanci, en particular, fue cuestionada. Sin embargo, no se presentó ninguna prueba de intervención familiar en ese momento. En medio de todos estos acontecimientos, Hakan Sabanci fue visto con Naz Sahin en Miami, lo que desató una nueva controversia. La apariencia íntima de la pareja, vista por primera vez juntos en una fiesta, despertó curiosidad. Su posterior aparición en un centro comercial despertó la idea de un nuevo comienzo. Estas fotos volvieron a poner de relieve la actividad en redes sociales en torno a la ruptura entre Hande y Hakan. Muchos usuarios asumieron que Hakan había pasado a una nueva etapa, pero el verdadero caos estalló cuando surgieron las acusaciones de bloqueo. Según filtraciones tras bastidores, rápidamente se extendieron rumores de que Hakan había bloqueado a Hande Erçel. Esta afirmación
se interpretó como una señal de que las recientes tensiones en la relación de la pareja se habían extendido a las redes sociales. Tras el bloqueo, la atención se centró inmediatamente en Hande Erçel. La verdadera bomba fue la afirmación de que Hande bloqueó a Arzu Sabancı primero. Este rumor reforzó la inferencia de que el respeto familiar jugó un papel importante en la ruptura. Las redes sociales se han convertido en una plataforma para analizar las acciones de ambas partes. Según las acusaciones, el bloqueo de Arzu Sabancı por parte de Hande Erçel causó malestar en la familia Sabancı. Esta acción se interpretó como una falta de respeto hacia los mayores de la familia. Personas cercanas a ella expresaron que Hakan Sabancı no aprobaba esto. Esta tensión pareció persistir incluso después de la ruptura. Comenzaron a circular rumores de que Hakan podría haber bloqueado a Hande por esta misma razón. Todos estos acontecimientos provocaron un acalorado debate en redes sociales. Independientemente del papel de Arzu Sabancı en estos sucesos, la constante mención de su nombre ha creado una situación impactante. Mucha gente cuestionó su participación en la relación, y los hechos se interpretaron de diferentes maneras. Los usuarios de redes sociales mostraron división al respecto. Mientras algunos argumentaban que los límites familiares eran importantes, otros argumentaban que el incidente se estaba exagerando. Esta incertidumbre avivó aún más la tensión. Cada revelación abrió el camino a una nueva teoría. La declaración de Arzu Sabancı en septiembre de 2025 pretendía poner fin a todos estos rumores. En su declaración, afirmó que, como familia, no habían intervenido en la relación y que la decisión de separarse dependía exclusivamente de Hande y Hakan. Sin embargo, ni siquiera estas palabras fueron suficientes para calmar la especulación en redes sociales. Los usuarios continuaron interpretando cada declaración desde su propia perspectiva. Esta situación colocó a la familia en el centro de la discusión. Las acusaciones de bloqueo, en particular, volvieron a cuestionar las declaraciones. La declaración de Hakan Sabancı, que se hacía eco de este sentimiento, afirmando que la ruptura no tenía nada que ver con terceros, pretendía rebajar la tensión. Sin embargo, a medida que el silencio se prolongaba, estas declaraciones se desvanecieron en el olvido. Las redes sociales comenzaron a rastrear cada movimiento de la pareja, atribuyéndoles nuevos significados. Incluso el hecho de dejar de seguirlos se convirtió repentinamente en objeto de miles de comentarios. Sin embargo, las nuevas imágenes de Hakan desviaron la atención por completo. Así, la naturaleza comunicativa de la ruptura creció exponencialmente. La aparición de la acusación de bloqueo se convirtió en el tema más candente de todas estas narrativas. Comentarios como represalia por falta de respeto a la familia, en particular, resonaron ampliamente en redes sociales. Los usuarios comenzaron a inundar de mensajes a ambas partes. La falta de declaraciones de Hande sobre estas acusaciones fue sorprendente. El silencio de Hakan Sabancı avivó aún más el debate, dejando el asunto enteramente en manos de información confidencial. A medida que el debate se intensificaba, comenzaron a surgir rumores de que Hande Erçel intentaba mantener esta tensión alejada de su vida. El enfoque del actor en la energía positiva de sus publicaciones fue recibido con entusiasmo por sus seguidores. Sin embargo, los comentarios sobre la ruptura eran inevitables bajo cada foto. La prensa sensacionalista alimentó la discusión con noticias que mantuvieron vivo el interés. Sin embargo, la decisión de Hande de guardar silencio se interpretó de diversas maneras. Esta actitud se percibió como una muestra de sensibilidad personal hacia el tema. Las recientes apariciones de Hakan Sabancı
También han suscitado debates sobre su mentalidad tras la ruptura. Algunos espectadores consideraron natural el rápido regreso de Hakan a la vida social. Otros argumentaron que era una señal de que había cerrado por completo su relación. Las fotos de Miami, en particular, generaron mucha expectación. Estas imágenes reiteraron hasta qué punto las afirmaciones de bloqueo son una respuesta emocional. El silencio de ambas partes siguió siendo impactante. El motivo de un debate tan sonado sobre las actividades digitales de la pareja tras la ruptura fue el intenso interés que suscitaron. Los usuarios de redes sociales se habían acostumbrado a interpretar cada movimiento en la relación como simbólico. Dejar de seguir, borrar fotos y bloquear a la pareja se han convertido en señales de procesos emocionales. La popularidad de la pareja alimentó aún más este interés. Cada movimiento estaba destinado a ser noticia. Las acusaciones en torno a la familia, en particular, alimentaron la discusión. El punto más controvertido en relación con las acusaciones de bloqueo fue si era mutuo. Algunos usuarios sugirieron que ambas partes podrían haberse bloqueado mutuamente. Sin embargo, al no haber una declaración oficial al respecto, las acusaciones permanecieron envueltas en la incertidumbre. Esa incertidumbre mantuvo los debates constantemente vivos. Las redes sociales se convirtieron en un campo de detectives durante este periodo. Cada comentario despertaba una nueva posibilidad. Los comentarios en televisión y redes sociales reforzaron la impresión de que el contexto de la ruptura era más complejo. La mención de figuras familiares, en particular, elevó el tema a un nuevo nivel emocional. Los conceptos de respeto y límites se convirtieron en centrales en las discusiones. Los usuarios creían que ambas partes atravesaban un periodo emocionalmente difícil. El bloqueo de Hakan se consideró el punto de inflexión más significativo en este proceso. Los noticieros también cubrieron estas acusaciones, avivando aún más el debate. A pesar de la controversia, los esfuerzos de ambas partes por centrarse en sus vidas profesionales y personales tras la ruptura atrajeron la atención. Mientras Hande Erçel publicaba sobre sus proyectos, la vida social de Hakan Sabancı continuaba. Sin embargo, ambos volvieron a estar bajo la lupa. El día que salió a la luz la acusación de bloqueo, las redes sociales se volvieron virales. El tema se mantuvo en tendencia durante varios días. Los espectadores siguieron interpretando el verdadero significado de las acciones digitales desde su propia perspectiva. Hoy en día, ninguna de las partes ha explicado claramente los motivos de la separación. Sin embargo, las acciones en redes sociales se consideran señales claras del colapso emocional posterior a la relación. La acusación de bloqueo ha quedado grabada en la memoria como el paso más drástico de esta ruptura. Las discusiones sobre el respeto familiar, en particular, han hecho el tema aún más sensible. Mientras ambas partes guarden silencio, es probable que las acusaciones sigan siendo el centro de atención. El incidente se ha convertido en un acontecimiento recurrente en el mundo mediático. Nuestro objetivo es brindarle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúa siguiéndonos para seguir los acontecimientos momento a momento. Gracias por tomarte el tiempo de ver hasta aquí. Gracias a Dios que te tenemos, te estamos agradecidos. No olvides hacernos saber tus opiniones. Leemos atentamente sus opiniones y las tomamos en consideración. Os queremos. Nos vemos con novedades. Agradecemos su paciencia al ver nuestro video hasta este momento. Estamos esperando tus comentarios.